Recording is on. Hola Eduardo, buenas tardes. Hola, profesor. Buenas
Buenas tardes. Voy a esperar otros 5 minutos a tus compañeras a ver que se integren, por favor. Sí, es que sí, en la otra clase todavía. Ah, ok, correcto, no hay problema. ¿Qué clases tienen este semestre? Si gustan, ya pueden utilizar la plataforma para que tengan su próxima clase. ¿Mandé? Está bien, profesor. Gracias. ¿Qué clases tienen este semestre? ¿Qué clases? Ujú. Teoría de la planeación, mercadotecnia, producción, administración, dirección y liderazgo, recursos humanos y finanzas. Oh, ya. Y su horario también es por las tardes. Sí, Ok. sí, es de 1:30 a 8 de la tarde. Sí, ¿no? Está pesado. Lo bueno es que nada más no tenemos clases el día viernes. ¿Ah, sí? Sí. Sí, está complicado. Profe, ¿me escucha? Sí, Yo no escucho a nadie. ¿quién me habla? Profe, Creo que otra vez tengo profe, ¿me problemas escucha? con la cosa. No ¿Quién sé me si ustedes habla? me pueden escuchar. Anda hablando María José, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿me escucha? Soy Miriam. Sí, te escucho, Miriam. Okay. ¿Tengo que activar la cámara, profesor? Pues digo, para que quede evidencia de que sí. Nada más en el Política, momento. Sí, es que luego activada la cámara lo alenta. Sí, nada más creo que ya estamos todos, pasamos lista y ya queda. Profe, una pregunta. Buenas Sí, tardes. hola. Hay unas preguntas en la plataforma, ¿no? Sí, es el cuestionario para el día de hoy. ¿Hasta qué hora? Lo dejé abierto, se supone que va a estar así todo el fin de semana. Entonces, Gracias. para que la realicen. Okay. Sí, no Sí, les he puesto restricción, pero sí quisiera, creo que igual, no sé si ya les dejé un cuestionario anterior la semana pasada. Quisiera que sí, lo eso ya hicieran lo nada más, hicimos. que nada más que no fuera, o que fuera antes del lunes, digamos, para que no se junte con el siguiente cuestionario y así. El que Sí, profe. tenía Okay, bueno. preguntas de opciones. ¿Sí? Ya la contesté esa. Ah, ok, perfecto. Sí, el día de hoy se activa junto con la sesión el otro cuestionario y ya tienen el transcurso de la semana y el fin de semana para realizarlo sin problema. Gracias. Ok, 2 de septiembre, Eduardo. Presente. Eduardo, ok. Miriam, Presente. gracias, Miriam. Asunción, Presente. y María José. María José no nos escucha. Tiene problemas con su audio. Ok, bueno, sí está conectada. Creo que sí se escuchaba hace rato, pero sí tienen problemas. Ok, listo, Miriam. Si quieres ya puedes quitar tu cámara para que no se lente tu internet. Ok, está bien. Ok, bueno, pues entonces vamos a proceder. Pero no había visto. María ¿Todos José, podemos no quitar escucho. nuestra cámara? Sí, pues de hecho la tuya no se activó. No escucho nada, Gracias. no escucho nada. No escucha. Ok.
¿Qué dice? No sé. Ok. Ok, pues vamos a ver. Pues vienen saliendo de su clase, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va este inicio de semestre? ¿Cómo pinta la cosa? Todo bien con las clases, solo por el internet. Tenemos problemas a veces, o por la plataforma se satura y no estamos todos en clases. De repente falla mucho. Sí, la plataforma no se satura, ¿no? Y creo que todos usan la misma o algo así. No sé cómo está estructurada, pero ahorita no todos están en Pochutla, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, yo al menos no soy en Cochutla. Todos están de donde son, digamos. Sí, exacto, por eso se complica más. Por el Sí, internet, la plataforma. sí, me imagino, ¿no? Inclusive, pues, el tema de la tecnología es bastante complicado porque aquí, por ejemplo, en la ciudad, ¿qué les gusta? A las salidas de la ciudad, pues hay colonias inclusive en donde todavía no llega la fibra óptica y estamos hablando de la ciudad, entonces sí está complicado. Ok, pues entonces vamos a comenzar. Ok, el día de ayer habíamos revisado el tema del sistema de información de la mercadotecnia, el SIM, y veíamos un poquito de cómo se estructuraba, ¿no? Cómo es que se desarrolla el tema del SIM para, para precisamente aprovecharlo en el tema del tema de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, por lo pronto, el día de hoy vamos a abarcar el tema del sistema de apoyo a decisiones, también denominado SAT, en el que precisamente, pues, aquí tenemos una definición, es la recopilación coordinada de datos, sistemas, herramientas y técnicas que con el apoyo de programas computarizados, mediante lo cual se obtiene e interpreta información de la empresa, ¿no? Entonces, ya lo habíamos dicho un poquito el día de ayer, que precisamente es lo que caracteriza al tema o diferencia un poco el tema del SAT, ¿no? Creo que inclusive más adelante en otra diapositiva vamos a comparar un poquito al SAT frente al SIM, pero es eso, ¿no? Entonces, como tal, aquí también recopilamos esta serie de datos, de informaciones, de herramientas, pero ya vamos a hacer más énfasis en el apoyo a todo este tipo de programas computarizados, no solamente nada más para concentrarlo y obtener datos, sino también para poder interpretarlos, ¿no? Entonces, la interpretación de los datos es fundamental, sobre todo porque ya les comento, ¿no? Puede ser que bajo esta analogía en la que, por ejemplo, tengamos un muy buen sistema de información, pero no nos va a servir de nada esa información si no tenemos la forma o no encontramos el mecanismo para pues, enfocar
enfocar este tema de esta información a algún problema o algún tipo de determinante que estemos tratando de resolver en nuestra empresa, ¿no? Entonces, en eso se basa un poco la diferencia, ¿no? En que en este caso vamos a tratar de involucrar a la interpretación de todos esos datos, haciendo un sistema más completo, ¿no? Y que se apoye precisamente para la toma de decisiones. Por eso se denomina así, ¿no? Sistema de apoyo a decisiones. Vamos a ver, aquí tenemos una anotación, dice, además de analizar la información, pues proporciona modelos, ¿no? Pronósticos estadísticos. Y sí, efectivamente, ¿no? Esa es la principal diferencia, ¿no? Con el SIM y el SAT. El SAT como tal también recopila información, la procesa, la salvaguarda dentro de nuestra empresa, pero con la diferencia de que tal vez ahora nos va a proporcionar algún tipo de modelo, algún pronóstico, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa, porque precisamente tenemos que analizar el tema de un modelo, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento, en algún tipo de clase, si llevaron, no sé, macro o alguna de estas clases económicas, pudieron haber visto la definición de modelo y como tal, pues un modelo, obviamente aplicado en las ciencias económico-administrativas, precisamente es una abstracción de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué queremos determinar con eso? Que si bien el SAT ya va a ser una forma, un sistema de información un poco más complejo que lo que era el SIM, como tal va a hablar de una modelización, ¿no? Es decir, de una abstracción de la realidad. No vamos a obtener como tal todavía un resultado al 100% correcto, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente porque puede ser que tengamos un SAT bastante complejo, bastante nutrido, pero que en la mayoría de las ocasiones, pues no determina como tal cual alguna respuesta, ¿no? Siempre va a quedar la interpretación que le pueda dar pues el directivo o la persona a cargo de la investigación, precisamente para aprovechar o para modificar o darle respuesta a algún tipo de información que se haya solicitado, ¿no? Entonces aquí quiero resumirlo a que precisamente cuando hablamos de modelos o de pronósticos, es eso, ¿no? Es un pronóstico como tal, es una aproximación a lo real, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos esa parte, ¿no? Por ponerles un ejemplo básico, cuando si alguno de ustedes, no sé, por la radio o en la televisión escucha el tema del clima, pues dicen, no, va a haber tormentas en la zona de Oaxaca. Y cuando ven, no, pues tuvo un sol a plomo, no hubo nada, ¿no? Entonces es una aproximación. El tema del clima, el tema de los pronósticos del clima, pues es eso, ¿no? Con base en las estadísticas que se tienen del pasado, de cómo se ha comportado en años anteriores, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se avecina, con otra serie de factores X que se ven dentro del tema del clima, pues ya se puede determinar, ¿no? La estación meteorológica de la costa puede decir, sí, pues hay una probabilidad de tanto por ciento que el día de hoy hay lluvias en la zona de la costa. Y hasta eso dicen en la zona de la costa, ¿no? O en el municipio tal, pero así lo más general que se pueda, sobre todo porque es eso, no es un pronóstico, no se puede cumplir al 100%. Y lo mismo pasa para las ciencias económico-administrativas, las decisiones que vayamos a tomar en su momento a partir de estos sistemas de información, pues sí nos dan una respuesta, pero puede ser que se cumpla o no, sobre todo porque les menciono, tal vez en algún momento se los dije, estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias sociales involucran al hombre y por lo tanto, pues el hombre es impredecible, ¿no? Si nosotros tendemos a hacer el supuesto de que cuando hablamos del ser humano, pues tiende a pensar con racionalidad, ¿no? Eso suponemos, pero pues vemos que muchas veces no se cumple así, ¿no? Entonces, al hablar de seres humanos, al hablar de personas, pues tenemos que tomar siempre en cuenta ese factor, ¿no? Entonces, bajo ese criterio vamos a tomar en cuenta al SAT, de que sí es un sistema que nos da mayor información, mayor procesamiento de información, pero tal cual la información que nos dé, no debemos confiar al 100% de que así se vaya a cumplir, ¿no? Siempre debe de caber nuestra interpretación en ello, ¿no? Y aquí están las principales diferencias entre el SIM y el SAT. Hablando desde la perspectiva del SAT, el SAT a comparación del SIM se dirige precisamente a problemas menos estructurados y no dirigidos a la cotidianidad de procesos, ¿no? Alguna otra característica es que combina el uso de modelos,
técnicas y procedimientos analíticos, obviamente consultando la base de datos del SIM, ¿no? Y aquí creo que es el fuerte del SAT, ¿no? Es la elaboración de estos modelos y técnicas, probablemente bajo ciertos supuestos, ya lo dijimos anteriormente, pero que nos van a crear un panorama tal vez un poco más cercano a la realidad, ¿no? No completamente, insisto, pero sí un poco más cercano a la realidad, precisamente a través de la consulta de datos, ¿no? Y eso también ya les he dicho, ¿no? La persona, la institución, el individuo que concentre la mayor cantidad de información siempre va a tener una mayor ventaja que los demás. La información, aunque suena cliché, la información es poder, ¿no? Entonces, mientras más información yo tenga, por ejemplo, en el ámbito laboral, tal vez por eso muchas personas se muestran reacias a compartir sus conocimientos, ¿no? La persona que maneje más información, pues va haciendo que sea imprescindible para alguna empresa, ¿no? Entonces, ya tal vez el directivo diga, híjole, no, tal vez no puedo prescindir de esta persona porque pues maneja muchísima información, ¿no? Tiene conocimiento de cómo se realiza algún proceso más que los demás empleados, ¿no? Entonces, muchas veces la información es poder, pero digo, la información la debemos de compartir, ¿no? De manera general, yo creo que entre que las personas sepan hacer más las cosas o tengan más acceso a la información, siempre va a ser mejor tanto para la empresa como en la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, eso lo referente a la información, ¿no? Entonces, combinar esta serie de información, pues nos va a traer un mejor uso de modelos o de técnicas analíticas o procedimientos por parte del SAT, ¿no? ¿Qué más? El SAT, a comparación del SIM, incorpora características útiles para personas pues no familiarizadas con los sistemas de cómputo, desplegando menús de interacciones, ¿no? Esto ya más en un tema más aplicado. ¿A qué se refiere? De que probablemente el SIM, no sé si alguno de ustedes tenga idea, pero por ejemplo a mí me ha tocado que, sobre todo en el campo laboral, me ha tocado ver, o inclusive desde que era niño, por el área laboral en el que se desempeñaron mis padres, siempre fue, por ejemplo, en oficinas gubernamentales, ¿no? Entonces, desde pequeño yo siempre he tenido el acercamiento con las oficinas gubernamentales y con toda esta serie de instituciones en las cuales yo veía que al principio, cuando se incorporaron las computadoras, por ahí de los 90, pues se manejaban bajo una serie estricta así de, pues lo que se conoce ahora como programación, ¿no? Entonces yo veía pantallas negras y veía una serie de comandos y la persona que instalaba el programa ahí a las computadoras, pues se veía que era una persona súper inteligente, súper dotada de conocimiento, sobre todo porque pues él se sabía los comandos y yo solamente veía letras y pantallas negras y metía datos y ya, se creaba el documento, la página, ¿no? Ya tal vez como una forma como ya la vemos ahorita, ¿no? Como cuando nosotros sentamos a Word y le damos nuevo y ya, podemos empezar a escribir en el documento. Antes no era así, no era bajo una serie de comandos. Entonces, como tal, probablemente, y me ha tocado ver, todavía hay instituciones como por ejemplo cuando tuve la oportunidad de colaborar en la Secretaría de Finanzas, ellos manejan bases de datos muy antiguas, ¿no? Desde las primeras bases de datos que creó el gobierno del estado de Oaxaca para ver el tema de la recaudación. Inclusive en ese entonces no se llamaba Secretaría de Finanzas, por ejemplo, ¿no? Sé que se llamaba Departamento del Tesoro de Oaxaca, ¿no? Desde ese año del caldo se tiene información. Entonces, como tal, han creado una base de datos bastante extensa, pero que si, por ejemplo, un simple mortal como un servidor va y dice, pues yo quiero el dato de cuál fue el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca desde 1890 al 2019. Y lo tienen el dato, pero es con base precisamente en este lenguaje tan complicado, ¿no? De que yo tal vez puedo ir al servidor, pero no me sé el comando, ¿no? Para que me dé precisamente el dato preciso que yo quiero, ¿no? Entonces, a diferencia del SIM, que esa sería la aplicación del SIM, todo ese conglomerado de información, el SAT, pues lo que procura es que precisamente se incorpore el hecho de las tecnologías de la información y que sea más accesible para todos y cada uno de nosotros el poder, por ejemplo, llegar a nuestra área laboral y desde nuestro computador ahí tener un programa específico de, por ejemplo, retomando lo que les he comentado anteriormente de la Secretaría de Finanzas, y yo a partir ya ahí ya con un menú ya más amigable, ¿no? Ya puedo ver, pues, ¿qué quieres? Quiero el dato de
el presupuesto de egresos en los años que les dije. Pues mira, te vas a la herramienta que dice presupuestos de egresos, te vas a historial, seleccionas los años que tú quieres y ¡pum! Ya te sale la información, ¿no? Entonces, el SAT involucra toda esa serie de procesos, ya hablando más de una aplicación, de la practicidad que se da para precisamente acercarnos a ese tipo de conocimientos, ¿no? Hablando desde el tema de una empresa, pues probablemente igual, ¿no? Las empresas desarrollen plataformas un poco más amigables para que cualquier persona que inclusive nunca ha trabajado en esa empresa, simplemente con una capacitación de 2, 3 meses, ya pueda incorporarse al 100% a las actividades diarias que realiza la empresa, ¿no? Entonces, así es como se puede vislumbrar ese tipo de diferencia. Y una última que tiene que ver, perdón ahí por el error de dedo, con la flexibilidad y adaptación, no solo entre personas, sino también en el entorno, ¿no? Entonces, como les digo, el SAT es un poco más flexible, está abierto a ese cambio, sobre todo al cambio tecnológico, ¿no? Digo, yo les puedo hablar desde la perspectiva gubernamental, pues a regañadientes nos hemos ido incorporando al tema de la tecnología, pero hay empresas que sí son altamente tecnológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, las empresas que se dedican a la producción de alimentos, yo sí veo que prácticamente hay procesos que ya las realiza una computadora y muchas veces ya ni siquiera los ingenieros tienen que tocarla, ¿no? A partir precisamente de darle una indicación por voz o cosas por el estilo, se realiza algún proceso y todo, sobre todo cuidando esta serie de incorporación a la tecnología, ¿no? En el caso gubernamental les digo, pues lamentablemente sí todavía inclusive en algunas oficinas se van a encontrar esas computadoras chipotudas y todo eso, ¿no? Es que pues no están incorporadas todavía pues al 100% de los avances tecnológicos, ¿no? Pero bueno, a lo que se refiere un poco el SAT es precisamente al tema de la flexibilidad y adaptación que puede tener este tipo de tecnologías, sobre todo en la búsqueda de información. ¿Cuáles son los limitantes, hablando de manera general de los dos sistemas, tanto del sistema de información de la mercadotecnia como del SAT, ¿no? Pues es la resistencia al cambio. Si bien el SAT ya vimos que es un poco más flexible y trata precisamente de incorporar pues, las tecnologías de la información y el tema del procesamiento de la información de manera más concreta, pues de manera general se les critica por esta parte, ¿no? De que los cambios en las personas pues no son tomados en cuenta por los sistemas. Estamos hablando del SIM. Como les digo, el SIM te va a arrojar una serie de datos, pero si no lo sabes interpretar, pues no te va a servir de nada. Y también, les digo, no va a tal vez muchas veces a incorporar el tema de las tendencias, ¿no? De qué manera van a evolucionar los gustos de las personas, las preferencias, la propensión a gastar más o menos en otro tipo de productos, ¿no? Eso tal vez nos lo va a dar como tal ya la investigación de mercado, pero si nosotros basamos nuestra investigación simplemente en los datos que nos arroja el SIM, vamos a tener que muchas veces no se toman en cuenta otra serie de indicadores que son tal vez ya más de carácter cualitativo. A eso quería llegar, ¿no? El SIM y el SAT nos proporcionan datos de manera cuantitativa, ¿no? Nos dan cifras, nos dan números, nos dan precisamente toda esta serie de datos temporales, pero que los datos cualitativos muchas veces no están dentro de las categorías que puede involucrar el SIM, ¿no? Entonces, esa es una de las principales limitantes. Otra es que algunas decisiones de relevancia pues no son compartidas en estos sistemas. ¿A qué se refiere eso? De que muchas veces, inclusive ustedes lo van a constatar cuando colaboren o formen su propia empresa, pues muchas veces conforme va creciendo el conglomerado o la empresa misma, pues va teniendo un departamento de administración o una parte directiva, ¿no? Entonces, muchas veces los directores o los que toman la decisión de qué hacer con la empresa, pues llegan a tomar decisiones que se consideran claves, ¿no? Que si muchas veces la competencia, y hablando en un sentido de mercado, si la competencia llega a saber esa serie de decisiones que están tomando los directivos, pues puede inclusive darle una ventaja por sobre nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones no se comparten en los sistemas de información, inclusive, digo, suena como a película, ¿no? Pero sí pasa que cuando se reúnen los directivos de alguna empresa o algo así, pues hasta llega a ser así como que en tono de secreto, ¿no? De apagar celulares, desactivan las redes, de telefonía y todo, porque se va a tratar un tema delicado y un tema que tiene que ver con la directriz de la empresa y que si esa información se filtrara en algún otro tipo de componente, pues podría ser perjudicial para nosotros, ¿no? Sobre todo porque ahí ya estamos hablando de la vida real y estamos hablando de que
pues la competencia siempre está buscando cómo ganarnos la carrera, ¿no? Entonces llega a ser delicado, ¿no? Entonces esa es otra limitante. Una tercera es que no se considera el tiempo necesario para llevar a cabo el sistema. ¿A qué se refiere esto? Pues que muchas veces se nos hace fácil, tal vez como directivos, les digo, en algún momento ustedes lo van a constatar tal vez más, pero inclusive en la administración pública, ¿no? Muchas veces se nos da una serie de datos y armar como tal un sistema o armar una base de datos ya organizada y que nos diga, por ejemplo, la estructura de todos esos datos o armarlos por segmentos, lleva tiempo, ¿no? Y lleva incluso también recursos económicos y otra serie de implicaciones, ¿no? Entonces, como tal, muchas veces se cae en ese problema de que no se considera sobre todo el tiempo que se tiene que hacer para procesar este tipo de información o armar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, tal vez una empresa nueva y que tenga recursos limitados, pues no va a poder ponerse a la par de un sistema de información como lo tenga alguna empresa ya consolidada en el mercado durante hace muchos años, ¿no? Entonces, esta es otra de las limitaciones. Y una cuarta, pues es la rectitud frente a la toma de decisiones. Y es precisamente eso, ¿no? La rectitud tiene que ver precisamente con la contraparte a la flexibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros basáramos la toma de decisiones simplemente en lo que nos arroja el sistema de información o el SAT, pues va a ser una respuesta muy recta tal vez al problema, ¿no? Tal vez no consideremos otra serie de factores que sí sean necesarios tomar para analizar las tendencias del consumidor, ¿no? Entonces, esas son algunas de las limitantes de estos sistemas que vimos durante la semana. Y ahora vamos a ver una segunda parte, si ustedes lo quieren ver así, dentro del libro, dentro de la literatura que yo les proporcioné, lo maneja como la incorporación de los datos a través de la web. Sin embargo, pues, aunque el libro es por ahí de los años 2003, 2004, pues sí, ya han pasado un lapso de más de 15 años, ¿no? Entonces, como tal, el tema del Big Data probablemente tenga unos 10, unos 8 años que se empezó a incorporar ya como una herramienta como tal de aplicación a la mercadotecnia. Entonces sí me gustaría que lo revisáramos un poquito para que si es que nunca lo han escuchado o si ya lo escucharon, pues refuercen esa parte del pensamiento sobre los Big Data, es decir, el análisis de datos a través de Internet para el marketing, ¿no? Entonces, la mayor herramienta posterior al Internet, es decir, a la incorporación del Internet, ¿no? El Internet existe desde los años 80 como tal, pero no era accesible a todo el público y mucho menos a las empresas, ¿no? Entonces, como tal, hoy en día la tiendita de la esquina puede tener acceso a Internet y analizar una mejor tendencia de cómo pues vender ciertos productos o tener ciertas promociones, inclusive entrar en competencia con otra serie de cadenas comerciales, ¿no? Pero después del Internet, precisamente, pues es el Big Data, ¿no? El análisis de toda esta serie de datos, lo que ha sido fundamental para las empresas, para el desarrollo de las empresas, y aquí lo definimos, ¿no? El Big Data, pues hace referencia al volumen, a la velocidad, a la variedad y a la complejidad cada vez mayor de la información y datos que se manejan, ¿no? Sobre todo, en un sentido estricto, datos digitales, ¿no? Datos que se encuentran en la red. ¿Cuál es el propósito? Pues conocer al consumidor, ¿no? Entonces incluye desafíos, capacidades y competencias asociadas con el almacenamiento y el análisis de enormes conjuntos de datos. No conduce automáticamente a una mejor estrategia o a mayores ventas, pero pues el Big Data va a ser la materia prima para llegar a ello, ¿no? Entonces, lo mismo que con los sistemas de información. Puede ser que obtengamos muchísimos datos sobre gustos, tendencias, búsquedas que realiza la gente en Internet, pero si no se le da un adecuado análisis o si no se opta por una estrategia que sí sea benéfica para nuestra empresa, pues de nada nos va a servir tener ahí los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podemos quedar de estas primeras impresiones? Pues que el Big Data es eso, ¿no? Es el análisis masivo de información que, les digo, se asocia más al tema del Internet, sobre todo porque es la forma más rápida de obtener datos, ¿no? Inclusive actualmente yo les puedo poner el ejemplo, en los estudios de posgrado, en la línea de investigación que estoy realizando, pues por la contingencia sanitaria no he podido salir a hacer encuestas, ¿no? Entonces, como tal, lo que necesitaría hacer para el tema de investigación, pues es una encuesta, pero a través de las herramientas de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, salvo que alguno de ustedes me diga lo contrario, nadie de nosotros cuando utilizamos una herramienta o nos damos de alta en una aplicación,
hemos leído los términos y condiciones. Al menos yo nunca lo he hecho. Entonces, por ejemplo, cuando estaba haciendo el tema de estas encuestas en línea, bajo la herramienta de Google Forms, pues sí me mandó en términos y condiciones. Y no dudo que en esos términos y condiciones se establezca que esa encuesta que yo hice, ellos la puedan entrar también, ¿no? O la información que yo recopile, ellos van a tener acceso a la misma. Entonces, pues muchas veces nos asusta, ¿no? Nos asusta ese tema, sobre todo en las redes sociales o todo este tema político que se creó en torno al Facebook, de que nos roban información, nos espían, nos roban información, pues no es del todo crítico, sobre todo porque nosotros aceptamos. Si se van al punto de vista desde de los términos y condiciones, les digo, pues yo no. Incluso por ahí hay una imagen, en algún momento sería interesante que la buscáramos. Alguien se dio a la tarea de imprimir físicamente los términos y condiciones de cada una de las redes sociales, y me parece que Instagram o alguna de estas redes, pues es enorme, ¿no? Es un rollote así de términos y condiciones que pues nadie de nosotros en su vida ha leído, ¿no? Entonces, luego nos espanta el hecho de que, ay, me robaron información o mi foto y todo eso. Sí, no dudo que como tal debería de haber cierto cuidado por parte de estas empresas para el robo de información, pero pues que no nos asuste, ¿no? Nosotros dimos el consentimiento a que nuestra información, que entre comillas es pública, pues así lo sea, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Ahorita no vamos a analizar en términos sociales, estamos viéndolo más desde el punto de vista empresarial, entonces, pues bueno, para la empresa es muy bueno, ¿no? Imagínense tener millones de datos a través de los gustos de las personas de todas estas aplicaciones, pues es una ventaja muy, muy interesante que han sacado estas plataformas, ¿no? Bien, ¿qué aplicaciones tiene el Big Data en el marketing? Pues aquí les puse algunas de las 5, marketing o mercadotecnia, hablando en ese sentido, como sinónimo. Pues les puse 5, ¿no? Entonces, una puede ser que descubre nuevas oportunidades, pues eso nos queda muy claro, ¿no? El hecho de que, como les decía, el Big Data, la recopilación de datos a partir de los gustos de las personas, bien le puede decir a una empresa, oye, mira, pues muchas personas han estado teniendo estas búsquedas en Internet, ¿no? Probablemente tú puedas desarrollar un producto que satisfaga esa necesidad que te han tenido las personas. Un segundo puede ser entender el viaje del consumidor. ¿A qué se refiere eso? Pues precisamente los canales que realiza para buscar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy interesado en cierto tipo de productos o artículos de cierto color y de ciertas características, entonces, conforme yo voy haciendo mis búsquedas en Internet, el tema del Big Data va a ser esencial, ¿no? Entonces va a decir, probablemente a un consumidor con estas características está buscando este cierto tipo de producto, ¿no? Y a partir de ahí se puede crear una segmentación inclusive dentro de las mismas empresas. Una tercera característica es que monitoriza las tendencias para la estrategia. Eso se puede ver inclusive, no sé si alguno de ustedes está activo, por ejemplo, en la red social de Twitter, ¿no? Entonces, ahí se pueden ver ya más palpable. También Facebook lo tiene, me parece, pero en Twitter sí se ve, ¿no? Hasta hay una pestaña específica que dice tendencias, ¿no? Entonces, eh, muchas empresas lo utilizan para precisamente la proyección de marca, ¿no? Entonces, algún tema que sea tendencia en el día, alguna marca lo puede aprovechar para precisamente involucrar ahí temas de publicidad, satisfacer esa misma solicitud, ¿no? Entonces, eso de manera específica para esa red social, ¿no? Pero como tal, las tendencias en Internet, pues pueden ser medidas a través de la serie de datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede decir cómo es que van cambiando los gustos de las personas, ¿no? Entonces, conforme se incorpore inclusive se puede poner a prueba para todas estas empresas que tienen ese poder de mercado, poner a prueba este tema de qué pasaría si yo inserto al mercado este producto, ¿no? Y ver la reacción de la gente a partir de esas tendencias y entonces deducir fue una buena incorporación o fue mala y pues ahí la dejamos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el monitoreo. Una cuarta, pues es la personalización para compradores. No se diga actualmente, ¿no? Creo que ya se los hice mención en sesiones anteriores. A partir de los años 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente lo que se esperaba era eso, ¿no? Que terminara la era de la masificación. ¿A qué se refiere? De que si ustedes se van al origen, por ejemplo, de los automóviles, el modelo T que desarrolló Ford, pues era igual, mismo color, mismo motor, mismas características, y se masificaba, ¿no? Ford así formó su imperio
a partir de la masificación de vehículos. Entonces, ¿qué cambió? Que a partir de 1950, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues las empresas comenzaron a decir, híjole, creo que las tendencias están cambiando. Y conforme se iba avanzando en los años y se iba avanzando tecnológicamente, en el sentido del ejemplo de los vehículos, se le fueron incorporando características cada vez más personalizadas, ¿no? Entonces, al día de hoy, 2020, septiembre, podemos encontrar una página de internet de la fabricadora de autos Tesla, en la cual ustedes entran y en una interfaz bastante gráfica y bastante accesible, obviamente teniendo el recurso económico, ustedes pueden decir, yo quiero el modelo T, pero de Tesla, que tenga este motor eléctrico, el cual tiene un rendimiento de 400 kilómetros con una carga de 30 minutos a la electricidad, ¿verdad? Entonces cada vez va siendo más individualizada la producción de los productos, ¿no? Entonces pasar de un modelo T que se masificó y se produjo, o se produjeron miles de vehículos T, hablando de Ford, pues ahora pueden encontrarse un modelo Tesla T, pero que es único en el mundo, ¿no? Y eso lo hace súper caro y súper exclusivo, ¿no? El hecho de que sea único en el mundo. Entonces, cada vez la tendencia de los consumidores, pues es a eso, ¿no? Cada vez yo creo que ustedes lo han notado, cada vez, pues yo quiero tener una prenda diferente a los demás, ¿no? Imagínense que viviéramos en un país como Corea del Norte, en el que todos se ponen la misma prenda de vestir, mismo color, y mismo peinado, ¿no? Entonces, no, cada vez va siendo diferente. Las chicas quieren un nuevo peinado, quieren un nuevo accesorio, una nueva ropa, algo que las distinga de los demás, ¿no? Y esa tendencia a la individualización, pues es importante para otras empresas, ¿no? E inclusive ha sido importante para el tema de la competitividad. Hay empresas que son muy pequeñas o que inclusive se desarrollan en una oficina de, no sé, que se desarrolla en un solo cuarto y han podido entrar al mercado o han podido competir inclusive con la industria de la moda, como ya decíamos, el grupo Inditex que engloba a Zara y todas estas, o el grupo de Gap, que en América, en Estados Unidos, Gap tiene una serie de marcas de ropa deportiva y de ropa casual y todas las que ustedes se pueden imaginar. Pues hay inclusive ahora empresas o microempresas que han llegado a competir inclusive con ellos. Obviamente no venden la misma cantidad de piezas, pero probablemente sí, ¿no? Y bueno, aquí también entra el tema social, ¿no? Pero por ejemplo, actualmente se pueden encontrar una empresa que se dedique a vender ropa artesanal tejida, por ejemplo, como en el caso de la ropa del Istmo, ¿no? Que es muy cara. Inclusive si ustedes se ponen a buscar en internet, se van a encontrar que los conjuntos de la ropa ismeña, de este traje tradicional que tienen en la cultura ismeña, pues se vende a miles, millones de dólares, ¿no? Entonces, entre más detallado y obviamente elementos más caros tenga, pues es exclusivo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a que la personalización ha dado pie a que se diversifique más el tema de la producción y obviamente el Big Data, el analizar qué es lo que quiere la gente, pues es fundamental para eso, ¿no? Y finalmente una quinta aplicación que es el contenido específico, eso ya hablando más en cuanto a la producción de otro tipo de situaciones, ¿no? Va enfocado directamente a este segmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que una empresa diga, mira, yo voy a fabricar, ¿qué les gusta? Cierto tipo de ropa, ¿no? Pero a mí no me interesa las personas o el segmento de personas que se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Yo quiero o voy dirigido a las personas que van a pagar un precio alto porque la calidad de mi tela pues no tiene costuras y absorbe el sudor y absorbe los olores y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, a través del Big Data y a través del análisis de las características que tienen cada uno de los consumidores, yo puedo crear un contenido específico para ese segmento de mercado, ¿no? Entonces yo puedo decir, puedo prescindir del otro segmento que se preocupa más porque la tela sea de algodón o porque sean telas biodegradables o otro tipo de características y yo voy por esta específicamente, ¿no? Entonces, así se puede ver las aplicaciones que tiene el Big Data. Pues porque es diferente, ya lo dijimos, la información es poder y son las mismas disciplinas del marketing, pero online, ¿no? Y eso implica que se genere o que se necesite mayor capacidad de reacción o una capacidad de reacción mucho más rápida, ¿no? Deben de mejorarse las estrategias. Por ejemplo, hay una que es la tercera, la aplicación de la guerrilla, ¿no? La estrategia de guerrilla, no sé si alguna vez ya la oyeron dentro de sus clases de mercadotecnia, pero es precisamente esa estrategia en la cual una empresa, por más pequeña que sea,
si mejora su atención específica al cliente, si mejora las características de su producto, a manera de que se logre la satisfacción de su cliente específicamente sobre algo, puede competirle a cualquier otra empresa grande establecida precisamente en su producción, ¿no? Entonces, a eso se refiere la aplicación de la guerrilla, precisamente enfocado a este arte de guerra en la cual, pues a través de pequeñas rencillas por ahí se puede llegar a ganar una batalla, ¿no? Entonces, así se enfoca a que poniéndole atención a pequeños detalles, puede ser que las microempresas lleguen a tener, sí, no a superar, porque pues es prácticamente imposible para una microempresa superar a una ya establecida, pero sí llegar a hacerle competencia, ¿no? Llegarle a hacer ruido por ahí a alguna empresa en cierto sector, ¿no? También es diferente porque ahora ya podemos medir el posicionamiento que tenga nuestra empresa a través precisamente de esta serie de datos, ¿no? Entonces, a partir de las características que yo me encuentre en los datos que arroja el Internet, pues yo puedo darme una idea del posicionamiento que tiene mi marca, mi empresa o mi producto a través de la satisfacción del cliente. Y obviamente, pues la rapidez de la información, ¿no? Lo van a encontrar de manera rápida en Internet. Aquí está sucediendo algo y al segundo ya lo tienes en línea, ya sabes las tendencias actuales o lo que se está viviendo en el momento. Entonces, pues obviamente se va a tener una información más a la mano y mucho más rápida, ¿no? Bien, pues en ese sentido estricto, hasta ahí abarcaría el tema de esta pequeña introducción al Big Data. Más adelante tal vez lo vayamos a ver como una herramienta ya más de análisis cuando ya estemos eh, preponderando el tema de nuestra investigación de mercados para su posterior aplicación, ¿no? Entonces, bien, para finalizar el tema de hoy, de nuestra sesión, eh, sí me gustaría que hacerles saber que ya se encuentra entonces en línea el cuestionario. Como les digo, tienen todo el fin de semana. No le he puesto restricción, pero sí me gustaría eh, que lo realizaran al menos antes del día lunes, si quieren el fin de semana o estos días que tengan algún tiempo, para que lo puedan realizar. Les digo, no les he puesto restricción porque pues tienen suficiente tiempo para hacerlo. Les recalco, ¿no? La importancia de realizar los cuestionarios o de que esté bien o de que si tienen una respuesta mal y no les quedó claro el por qué, me la pueden hacer saber porque prácticamente de ahí sale el gran porcentaje del examen, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos tenido clase, pero así es, ¿no? Con los que ya han tomado alguna asignatura conmigo, ya saben que la importancia de realizar bien los cuestionarios, cada uno en tiempo, forma y comprenderlo, pues tiene que ver con eso, ¿no? De que prácticamente de ahí sale el examen. Eso por una parte. Por otra, quisiera ver que alguien me platicara cómo van, qué pensaron, ya definieron su tema. Por ahí me parece que Eduardo estaba pendiente de que nos dijera qué tema va a elaborar su investigación de mercado y alguna otra persona más. No recuerdo ahorita bien quién no me dijo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Asunción, me dijo que va a ser enfocado a alguna pastelería local, algo así, ¿verdad? Sí, así es, profesor. Ok, entonces vamos a tomar nota aquí. Asunción lo va a hacer de forma local a una pastelería. Ok, ¿alguien más que me diga si ya pensó en qué va a enfocar su investigación de mercado? Miriam, María José, Eduardo. ¿Puedo hacer de la tienda Coppel, profe? Ok, la tienda Coppel. Sí, está bien. Ok, vamos a apuntarle aquí. A Eduardo va a investigar sobre Coppel. Estoy tomando nota porque a partir precisamente de lo que ustedes me digan, es lo que van a comenzar a investigar, ¿no? Ok, Eduardo Coppel. ¿Quién más, por favor? Todavía está ahí. María José, si quieres, bueno, lo voy a escribir aquí. Y, ¿qué más? Miriam, ¿todavía nos escuchas?
Tienen problemas con su internet, profesor. Me dijo mi compañera María José que la avisara. Lo que pasa es que sí aparece conectada, pero no nos escucha. Oh, ya veo. Y luego creo que es la plataforma, porque su internet dice que ya lo checó, pero no es su internet, es la plataforma. Ujú. Sí, tienes razón. Bueno, aquí en el caso de María José sí me sale su estatus. Bueno, me sale igual que el de Asunción, pero a ti sí te escuchamos. Bueno, de cualquier manera lo voy a poner, me parece, en el grupo de WhatsApp. Y ya ahí, yo creo que en algún momento lo pueden ver y me comentan ellas. Miriam, ¿sí? ¿Ya estás de nuevo con nosotros? Profesor, ¿me escucha? Profe, ¿Me escuchas? sí, sí, lo escucho. Ok. Preguntaba sobre la empresa de que vamos Ajá, a sí, sí, ya tiene tu acceso. realizar la investigación de mercados. Así es. ¿El Oxxo? Bueno, Oxxo. los Oxxos. Sí, sí. Ujú. Ponemos el Oxxo. Miriam. Miriam. De cualquier manera, ahorita voy a volver a hacer la pregunta les digo, en el grupo de WhatsApp, me parece que sería más fácil, para que pues, María José nos pueda escribir ahí sobre qué tiene idea, ¿no? ¿Para qué era preguntarles? Para que ya, ahora sí como que digan, sí, ya voy a hacer lo del Oxxo, y quiero un poquito, sí, entre comillas, de tarea, que este fin de semana, al menos para que el lunes ya tengamos un poquito, digamos, herramientas para comenzar a trabajar, que me investiguen eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo se fundó? Al menos, si pudieran saber, bueno, en el caso de Asunción, por lo que es un poquito más difícil, pero pues quién es su propietario, cuántos años lleva en el mercado, y otro tipo de datos, ¿no? Datos muy generales, ¿no? Para que cuando yo le diga, a ver, Asunción, ¿cómo se llama tu pastelería? Y más o menos cuántos años lleva en el mercado, más o menos qué productos ofrece y todo esto, pues ya ustedes tengan ahí algunos elementos para que los podamos discutir, ¿no? Entonces, ahorita que haga la pregunta en el WhatsApp, si quieren, también les pongo ahí algunas preguntas de qué es lo que me gustaría que investigaran, de manera muy general, ¿no? Todavía no algo tan formal, pero pues sí que lo tuvieran ahí a la mano para que ya lo podamos discutir la próxima semana un poco más formal. Lo mismo bueno, en el caso de Coppel, eso yo creo que ya vas a encontrar mayor información, quién es el dueño, cuándo se fundó, y toda esta serie de datos generales, ¿no? ¿Qué es Coppel, ¿no? ¿Qué productos ofrece? Y todo este tipo de cosas, y lo mismo con el Oxxo, ¿no? Entonces ya en un ratito lo pregunto en el grupo para que María José pueda comentarnos al respecto. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Sugerencia sobre la clase? No, usted nos mandaría las posibles preguntas entonces, ¿no? Sí, les hago un bosquejo, pero te digo, Asunción, para todos, pues de manera general, ¿no? Cómo se llama, cuándo se fundó, qué es, dónde está, si tiene, por ejemplo, el caso de Coppel, aproximadamente cuántas sucursales tiene. En el caso del Oxxo, a ver si podemos encontrar el dato de cuántos Oxxos hay actualmente en el país, cosas por el estilo, ¿no? De todos modos, yo se los pongo ahorita en el grupo de WhatsApp en un momento. Bueno, gracias. ¿Alguna otra Ok, duda? está bien. Profe, Gracias. ninguna. Perfecto. Bueno, pues si no hay más, les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Gracias, Gracias, igualmente. profesor, Hasta luego. igualmente. Vamos.